La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. El texto de la prédica hoy sale en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, 11 a 14. Pongámonos de pie. Segunda. 13. Segunda carta a los Corintios 13, 11 a 14. Es la doxología final y los saludos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ustedes pueden tomar asiento, sentarse, quedar de pie durante la prédica, sea un poquito exagerado. Querida comunidad, la situación de la comunidad de Corintia está muy estrechamente vinculado con este texto. La situación de esta comunidad en Corintia no era precisamente agradable. El apóstol Pablo, por lo tanto, se sintió obligado a amonestar severamente a la iglesia de Corintia, sino a regañarla, lo que hizo por sus dos cartas a esta comunidad. Pablo fundó esta comunidad y la atendió pastoralmente por mucho tiempo. Después de haber ido de allá para seguir con su misión en otros lugares, varias personas empezaron a hablar mal de él detrás de su espalda, algo muy común todavía hoy. Y Pablo tenía que defenderse contra ellos y sus calumnias, pero no por su propio bien, porque eso produjo daños espirituales. El problema era que entraron falsos apóstoles en la comunidad y anunciaron otro evangelio que no era el evangelio de Cristo. En realidad, un problema muy actual es que en muchas partes la iglesia o las iglesias han dejado su encargo de predicar de manera verdadera el evangelio de Cristo. Debemos estar vigilantes. Pastores, diáconos, obispos y otros funcionarios eclesiásticos promueven la extensión del Islam en este mundo occidental. Muchos niegan la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección. Ponen bandera del arco iris sobre los templos, sobre los altares, pero no como señal del pacto entre Dios y hombre, sino como propaganda para esta horrible ideología anticristiana de gender o LGBTQ, como se llama. Predican un evangelio profano que habla solo de los derechos humanos. Claro, los hombres tienen sus derechos, pero ¿qué es con el derecho de Dios? De eso no se escucha las cosas una y otra vez. ¿Y de sus exigencias? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pero cuando una iglesia ya no cumple su misión y tarea principal, y donde la iglesia excluye a los cristianos y pastores creyentes y conservadores, ahí pierde su base de existencia. Puede continuar, puede ser que una iglesia sigue existiendo
exteriormente. Pero entonces es solo un club social y ya no es una iglesia de Dios, ya no es la iglesia de los santos, de aquellos que están bajo de la gracia. Frente a esta situación, no debemos quedar callados, debemos hablar, aunque puede producirnos problemas. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo de eso. Tomó claramente posición contra las falsificaciones en la iglesia de Corintia. Ahora bajamos un poquito la voz. Sin embargo, el apóstol no quiere terminar la carta con pelea, sino de manera conciliadora, indicando la gracia de Dios, al amor de Dios y a la presencia del Santo Espíritu, es decir, al Dios Trino, o sea, a la Santa Trinidad. A primera vista parece que la Trinidad es solo una fórmula que no tiene mucho que ver con la vida real. Pero en realidad es lo contrario. Tiene directamente algo que ver con nuestra existencia terrenal, también en la vida de la comunidad eclesiástica. Que Dios se revela como el Dios Trino significa que no está lejos de nosotros. Cristo ha llenado el abismo profundo que separó el hombre de Dios, así que podemos entrar en comunión con Él. Por su Santo Espíritu está presente en medio de nosotros, en todas partes y en todos momentos. Reconociendo la Santa Trinidad, experimentamos que Dios es amor, que es comunión y protección. Y esto no es ninguna teoría, sino tiene efecto muy práctico y perceptible. Vivimos por la gracia, por el perdón que Cristo nos ha concedido. Y esto nuevamente crea la comunión entre los cristianos, dentro de la iglesia, que se comprende como el cuerpo de Cristo en este mundo y que está constituido por el Santo Espíritu. Por la iglesia, el Espíritu ha tomado forma visible, igual como en los sacramentos. Bueno, es la comunión de Cristo, ya que Él es el fundamento de la comunidad. Pero a la vez es la comunión entre los creyentes, a la vez. La fe es algo lo que une a los hombres bajo el Santo Divino, el Espíritu Divino, aunque todos son diferentes. Todos vivimos de la misma gracia. Cada ser humano es un ser individual. Nadie es igual al otro. Existen diferentes pueblos, razas y culturas, todos con sus propias costumbres, tradiciones, alimentos también y mentalidades. Así ha ordenado el Señor al mundo y nosotros no tenemos el derecho de destruir su orden y arreglos por una ideología de igualitarismo o cualquier otra forma de ideología. Todos los pueblos y hombres son individuales. Pero dentro de la iglesia, bajo el Espíritu de Dios, todos son iguales. La fe es la fuerza verdadera que une los hombres ante Dios, a pesar de su desigualdad. Por lo tanto, el cristiano respeta al otro como un ser
con los mismos derechos y con la misma dignidad, respetando a la vez su individualidad. La comunión eclesiástica no es solo una linda sensación, sino es una realidad divina en la cual estamos incorporados por el santo bautismo. La comunión con Dios se hace evidente de manera singular cuando recibimos la Santa Comunión, cuando escuchamos su santa palabra y le respondemos a su llamada en el culto. Esta comunión eclesiástica no se basa en que seamos personas amables, sino en la verdad. Dios es un Dios vivo y que Él en su bondad nos da participación. Solo por eso la comunión dentro de la iglesia puede resultar. A pesar de tantas diferencias entre los creyentes y confesiones. Gracias a Dios, la existencia y la sustentabilidad no dependen del hombre, sino de que el Espíritu Santo reine en la iglesia. Donde el Dios Trino reina, allí reina realmente o verdaderamente alegría, animación, felicidad, armonía y paz. Pero esto también es más que un poco de diversión o placer o un sentimiento agradable, sino es ante todo una alegría y una paz que es más fuerte que toda tribulación y cargas que las personas puedan experimentar. Se trata de una fuerza que nos mantiene también en las adversidades de la vida y las tribulaciones. Eso tiene una relevancia en cuanto a la comunidad de Corintia. Como ya decimos, la carta de Pablo a esta comunidad es una exhortación. Finalizando la carta, indica al Dios Trino, lo describe como el poder que puede corregir a las personas y dar a ellos consuelo y nuevo ánimo para vivir. Él puede hacer lo que los hombres no pueden. En eso podemos confiar. Paz verdadera solo tenemos bajo Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Amén.